Así que diga que está al lado suyo, Dios quiere hablarte. Amén. A muchos nos cuesta mucho escuchar la voz de Dios, pero le quiero enseñar en esta noche cómo ser efectivo en el poder escuchar la voz de Dios. Amén. A mí siempre me causa gracia la gente por dentro, no se lo expreso por fuera, sino cuando esa gente que no se congrega o que viene de vez en cuando, o que tiene el lenguaje repartido, o sea, es medio cristiano, medio mundano, y dice, no, Dios me habla. O sea, yo no entiendo, o sea, cómo Dios, la Biblia dice, ¿quién subirá al monte santo? Manitos, no, el limpio de manos y de puro corazón. Solamente esas personas pueden tener acceso a la presencia de Dios y acceso a que Dios les pueda decir algo. ¿Estamos acá? Dígale que está al lado, no es complicado. Si usted realmente busca de Dios, Dios lo va a encontrar. Entonces el problema de las personas hoy es que no saben discernir, ni entender, ni saber cuándo Dios le está hablando. Amén. Es más o menos lo que le pasa a usted con sus hijos cuando le dice algo. Que le dice y ellos no escuchan. Lo escuchó el vecino, lo escuchó el de atrás, pero su hijo no lo escuchó. Anda a tirar la basura. O sea, hay algo parecido somos nosotros con Dios. Dios nos está hablando continuamente, pero estamos tan ocupados de ciertas cosas que no prestamos atención a lo que Él nos quiere hablar. Por eso en esta noche es importante saber escuchar la voz de Dios. Antes que se vengan, miren, y ya le anticipo ahora que esto Dios me lo estuvo dando hace 5 minutos atrás. Estamos hablando el domingo, no lo anunciaron porque en realidad no estaba planeado, pero yo el domingo, con la gracia de Dios, vamos a tener aquí una reunión de sanidad y milagros. Pero de sanidad y milagros. De sanidad y milagros. Traigo un muerto, lo vamos a resucitar. Qué fe, qué fe, qué fe. Ya veo cuando pasa alguien con el cajón, varios se van a ir, no sé, padre, no, esa es la fe que sobrepasa todo entendimiento. ¿Amén? Pero el domingo, así que prepárense, vamos a tener una reunión de sanidad y milagros. Venimos con rompimiento y vamos a terminar rompiendo el día domingo. Así que, si vamos a creer, ya que estamos en el carril de que todo es bendición, vamos a meterle con toda nomás. Amén. Yo sé que Dios tiene algo grande para nosotros como iglesia, y como usted es hijo o pertenece a esta iglesia o asiste a esta iglesia, también la bendición va a caer sobre su vida. Amén. Así que lo importante de esto es que Dios nos quiere hablar. Dígale que está al lado suyo, Dios te quiere hablar en esta noche. Amén. Al de atrás dígale a vos también. Amén. Así no va, a vos también. Como que está medio cautivo el pobre. Amén. Pero Dios desea comunicarnos sus planes. Amén. ¿Por qué los matrimonios ya empezó con los matrimonios? ¿Por qué los matrimonios se separan? ¿Por la tercera discordia? No, por la falta de ¿qué? De comunicación. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta, no habla, no lee la palabra, no tiene entendimiento y se pierde. Entonces, las cosas se van perdiendo, las amistades se van perdiendo cuando hay falta de ¿qué? De comunicación. Entonces Dios desea comunicarnos los planes, y no solo los planes, sino que Dios tiene un propósito para nosotros. Usted no vino a calentar una silla en una iglesia, usted no vino para trabajar y dormir, nada más. Usted vino con un propósito grande. No sé si me está entendiendo. Yo sé que tengo un propósito grande y usted tiene un propósito más grande que el mío por ahí. Amén. Y Dios, ese propósito es beneficioso no solo para los que están alrededor nuestro, pero principalmente para nosotros. Amén. ¿Cuántos son felices en su trabajo? Pocos. ¿A usted le gusta limpiar la casa de otro? Entonces no es feliz. Amén. ¿A usted le gusta trabajar para otro? Amén. Bueno, o sea, por lo menos sinceridad es lo que es bueno. Amén. Pero a mí no. A mí me gustaría trabajar para mí. Yo manejar mis horarios, yo darme vacaciones 3 veces al año, de un mes cada una. Amén. No laburo nunca. Amén. Pero ¿sí o no? ¿A usted no le gustaría eso?
sí me voy a aumentar el sueldo, ya que me ando corto, sí que me voy a aumentar el sueldo. El otro le baja lo otro y usted se aumenta. Amén. Pero, ¿sí o no? ¿No le gustaría trabajar para usted? Claro que sí, ser su propio dueño. Bueno, y esto lo quiero llevar en este día, que muchas cosas se van perdiendo por la falta de comunicación. La palabra dice que Dios es el dueño de la plata y del oro. Así que la sanidad está en Dios. O sea, que tenemos que ir a buscarla ¿a quién? ¿En quién? ¿O a quién? A Dios. Amén. Entonces Dios tiene un plan muy grande para cada uno de nosotros. Amén. La naturaleza de Dios es hablar. A Dios le gusta hablar. Amén. Díganle que está al lado suyo. A Dios le gusta hablar. ¿Cuántos son padres? Amén. ¿Le gusta hablar con sus hijos? No, sí, amén. Es bueno hablar con sus hijos. Cuando están en modo hijo, cuando están en modo idiota, no. Se corre hacia acá. En modo hijo uno charla todo lo que quiera, pero cuando se pone medio tonto, no, ahí no le dan ganas de charlar. Pero nosotros con Dios estamos en modo tonto. Amén. Pero Dios quiere charlar con sus hijos, con su creación, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes voces del mundo que en este tiempo estamos escuchando? Bueno, la primera de ellas, la palabra de Dios nos va a hablar en este día, así que prepare su Biblia. El mundo obviamente no le pertenece a Dios, sino que el que tomó y arrebató el mundo fue Satanás, o sea, le pertenece a él. En realidad no le pertenece, sino que tomó, dígale que está dado, el diablo es un ocupa. Amén, eso que ve una casa, ¡pum!, se mete enseguida. Bueno, es más o menos así lo que pasó. El mundo de tinieblas está en oscuridad y tenemos que aprender a conocer y a discernir estas tres voces y a tomar decisiones correctas basadas en la voz, en la única voz de Dios, nadie más. ¿Estamos acá? No escuche otras voces. Es más, no escucha a una gente que está muy cercana a usted. Si usted tiene una conexión con Dios, la primera voz que usted tiene que escuchar es la de Dios. Otra persona le va a confirmar a usted lo que usted ya escuchó. ¿Está entendiendo? Por ahí Dios ya le habló en su corazón y por ahí la pastora o yo o cualquier persona que esté acá adelante está soltando una palabra y usted dice, es lo que Dios me venía hablando. Entonces yo vengo a confirmarle lo que usted ya sabe. ¿Me está entendiendo? Entonces eso es una comunicación con Dios. Usted dice, ¿será Dios el que me habrá hablado? Y cuando viene a la iglesia o recibe un mensaje y usted dice, confirma lo que yo tenía en mi corazón y lo que creo que Dios me está diciendo. Amén. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que aprender a discernir la palabra de Dios. Amén. Y únicamente ¿a quién tenemos que escuchar? A Dios. No como esos rebeldes que no, yo escucho a Dios, yo no me sujeto a nadie. No, ese es un rebelde. Los hijos de Dios escuchan a Dios y obedecen. Y obedecen a las autoridades que están por encima de ellos. ¿Me está entendiendo? Digan que está, porque algún día, no muy lejano, vas a estar en autoridad. Amén. Y le va a gustar que le hagan caso. ¿Sí o no? O va a aprovechar y dice, está todo disciplinado, todo para afuera. No, ese es el momento que usted tiene que poner por gracia. Los que tienen gente trabajando para ustedes, no les va a gustar que vengan a la hora que quieran, que hagan lo que a ellos se les ocurra hacer, o que, bueno, pintar esa pared. Bueno, en realidad no la voy a pintar de ese color porque ese color a mí no me gusta. Voy a pintarle un color que a mí es más alegre y usted pinta la pared como quiere. No, usted tiene que sujetarse a lo que le dijeron que tiene que hacer. Entonces, ¿a quién le gustaría trabajar con una persona así? A nadie. Entonces, Dios tampoco trabaja con gente así, ni una iglesia tampoco trabaja así, como la gente del mundo no trabaja con gente así. Todos nos tenemos que limitar a obedecer la palabra de Dios, obedecer a las personas que están en autoridad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. ¿Estamos acá? ¿Cuántos tienen auto? ¿Cuántos quieren un auto? No, ¿cuántos tienen auto? Puede decir todos, los que levantaron la mano no saben manejar ninguno. Amén. ¿Cuántos tienen auto? Si la para la policía, usted se baja y lo enfrenta y le pega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una autoridad. ¿Sí o no? ¿Usted cree que yo soy autoridad? ¿Y por qué me está haciendo perder el pelo y sacar cana verde? Mi autoridad me refriega, dice, bueno, sos, amén. Pero tenemos que tener esa autoridad. Si yo respeto al de afuera, también tengo que respetar al de adentro. Como respeto al pastor y hasta el ujier que está en la puerta. Hasta la persona que vende los panchos recaros. Igual, amén. Es para la casa de Dios, dice uno mientras se va comiendo, amén. Y le cae mal después. Dice, no, más caro si lo vendo todavía, amén.
Pero la realidad es esa, tenemos que respetar desde la persona que está en la puerta hasta la persona que está acá arriba. Desde aquel que le lleva el vaso con agua o aquel que le indica el baño está por allá. Amén, a eso tenemos que obedecer. Amén, porque la Biblia se trata de obediencia. Dice, si obedezco, dice la palabra de Dios, el juez, si sigues estos mandamientos, si sigues estos estatutos, todo te va a salir bien. Es imposible. Amén, es imposible que te vaya mal siguiendo las leyes y las normas que Dios puso. ¿Estamos acá? Entonces, ¿cuáles son los tres grandes, las tres grandes voces del mundo? Amén, digan que está al lado. ¿Cuáles son las tres voces del mundo? Shakira, Jackie Perry, dice no, esas no son las tres voces del mundo. Amén. Aquí la única voz que tenemos que escuchar, ¿cuál es? La de Dios. ¿Sabe? Esto no tiene nada que ver con la predica, pero me causó gracia. ¿Sabe cómo nos llaman ahora? La iglesia ATR. Y yo digo, ATR, digo, ¿qué pasó? Digo, porque no sabía lo que significa ATR. Después me lo explicaron. La iglesia, somos la iglesia ATR. Porque una hermana le predicó a alguien y le dice, vos vas a la iglesia ATR esa, todo ritmo. Ok, somos la iglesia, ya nos cambiaron, nos borraron el título de la iglesia Casa de Dios Rey Jesús, no, Casa ATR. Amén, o sea, nos vamos a cambiar el logo y todo, somos los ATR. Amén. Díganle que trabaja ATR. Que no sé qué es, pero suena lindo. Amén. Me causó gracias, amén. Porque parece que somos muy alegres. Gloria a Dios. Díganle, no es tu caso, del lado, digo, estás triste, pero no sé qué vienen de afuera, porque sienten acá adentro, los miran todos y no, ATR no, dicen. Ok, díganle que estados somos ATR con una cara de felicidad y alegría al lado, amén. Amén. Bueno, esa es la nota del día, amén. Me causó gracia. Bueno, la primera voz que vamos a escuchar es la voz de nuestro espíritu, amén. Esta voz es la que en la Biblia se denomina como la conciencia. La gente dice, mi conciencia me habla. No, es el soplo del espíritu que Dios puso en el comienzo de tu vida. No hay conciencia, solamente es tu espíritu hablando. Es parte de nuestro espíritu y además nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? ¿Cuántos sabiendo que iban a hacer lo malo? O sea, que hicieron lo malo, su espíritu le está diciendo lo que estás haciendo está mal. Dice mi conciencia, no tu espíritu, el demonio, amén. Pero es eso, digan que está al lado, no hay conciencia, hay espíritu. Amén. Por eso Hechos 24:16 dice la palabra de Dios, si tiene Biblia lo vamos a compartir en esta noche. Dice la palabra, dice, y en esto, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante quién, ante Dios y qué más. Fíjense que no habla de la boca o de la apariencia, sino de su pensamiento, sino de su conciencia, que es su espíritu, dice. Por esto, mi versión dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No mirar a nadie mal, no pensar a nadie mal, sino pensar y mirar como Dios piensa y como Dios mira. Cuando tenemos ese concepto, como le dije al principio, es imposible que nos vaya mal. Amén. Esa es la primera voz. La segunda voz es la voz de Satanás. Amén. En griego suegra. Amén. Así que como lo puede traducir. La segunda es la voz del diablo. Así como Dios habla a su pueblo, también el enemigo habla. ¿Y sabe por qué el enemigo le dice y lo confunde cuando usted no sabe si fue Dios o no fue Dios? Porque Satanás dice que tiene legiones alrededor de su vida y siempre está mirando. Si bien no sabe lo que pienso, porque esa es otra, Satanás no sabe lo que yo estoy pensando. Porque Satanás no es omnisciente, no domina la ciencia, no sabe, no puede discernir lo que yo estoy pensando en este mismo momento, pero sí discierne mis movimientos, sí discierne con quién me junto, sí discierne lo que hablo. Entonces, como me ve eso, me tienta con lo que yo estoy buscando. ¿Me está entendiendo en este día? Entonces, ¿por qué la gente no sabe discernir cuando es de Dios y cuando es de Dios? Me metí en un crédito de 87 cuotas, Dios sabía y justo el otro día apareció. No van a pagar tu nieto ni bisnieto van a pagar ese crédito. Es más, creo que cuando te mueras todavía lo vas a seguir pagando. Amén. Pero la verdad es esa, que Dios dice, y uno dice, pero fue porque yo le pedí. Hay que discernir si lo que dijo usted, y eso viene de parte de Dios. Dice que las bendiciones de Dios no hay nada de tristeza. No, sí, le dan el crédito, pero después cuando va por la cuota 16 y le faltan 60 y pico, ya está recontra amargado. O sea, ¿sí o no?
Sí, me voy a volver viejo ya con esto, no lo voy a disfrutar. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que aprender a discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de Satanás. Por ahí suenan iguales, pero sepa también como Elías, que dice que vino el torbellino, vino el terremoto, vino los fuertes vientos, y en ninguno de esos estaba Dios. Eran manifestaciones de Dios, que Dios se había manifestado varias veces de esa manera, pero Elías sabía discernir cuál era la voz de Dios, y se dio cuenta que en ninguna de esas Dios estaba ahí. ¿Estamos acá? Por eso Satanás dice que es padre de mentira y engañador. A veces viene con lo que usted pidió, dice justo lo que pedí. Estamos acá, y termina siendo un problema para su vida. ¿Lo creen? Bueno, hemos visto muchos creyentes engañados por el enemigo porque nunca han aprendido a discernir las diferentes voces que Satanás tiene. Satanás puede ser dulzón, puede ser embrollero, muy embrollero, puede ser también con palabras que seduce su vida, y eso no viene de Dios. Amén. Yo le puedo meter un montón de casos de chicos que dicen, yo le pedí una novia y a la semana Dios me la concedió, y se casaron y al año estaban separados de vuelta, y eso no venía de parte de Dios. No porque lo que haya pedido se le concrete quiere decir que eso viene de Dios. Por eso, para poder discernir, tenemos que tener una relación diaria con Dios. ¿Estamos acá? ¿Cómo usted conoce a su hijo entre todo el griterío? Ese es mi hijo. Ese que gritó es mío. ¿Por qué lo discierne? ¿Por qué sabe que ese es su hijo entre tanto bulla? Porque conoce su voz. ¿Por qué? Porque tiene intimidad todos los días con él. Entonces ya sabe que todo lo que grita, ese es su hijo. Hubo un nene que hizo un lío atrás, ese es mi hijo. Ya no hace falta que lo diga ni lo escucho, yo ya sé que fue él. Dice amén. Estamos acá. Por eso, la primera voz, ¿cuál era? La del Espíritu. La segunda y la tercera voz es la voz de Dios, la más importante de todas. El Señor nos puede hablar de diferentes maneras. Usted dice, guay, voy a escuchar la voz de Dios. A veces yo no escucho una voz humana o una voz espiritual. Yo justo leo la Biblia y sale lo que yo estaba buscando. O escucho una canción y ahí está lo que yo estaba esperando. O viene alguien a la iglesia y suelta un testimonio y confirma lo que yo estaba esperando. Entonces Dios no se manifiesta solamente en voces. Dios se manifiesta. Por eso dice que tenga oídos, oiga, sepa discernir cuándo es Dios el que está hablando. ¿Me está entendiendo? Por eso el pueblo se pierde, porque no sabe discernir la voz de Dios. Estamos acá. Una de ellas es por medio del Espíritu Santo. La mayoría de las veces cuando el Espíritu Santo nos habla directamente a nuestro corazón es porque Dios quiere comunicarnos algo demasiado importante. Amén. ¿Quiere el cambio de su familia? Tenga una relación con Dios. ¿Usted cree que Dios no le quiere hablar? Claro que sí. Diga que está al lado. Dios te quiere hablar hace rato. Usted ve que Dios lo ve a usted, ve que todos los días está cayéndose, que tiene problemas, que tiene dificultades, que está metido en líos y no sabe cómo, y Dios le quiere dar la solución, pero usted no lo busca. Y Dios tiene la respuesta para usted, pero usted está tan metido en sus cosas que no tiene ni siquiera tiempo ni de arrodillarse, ni de sentarse un minuto para decirle, Señor, me está pasando esto. Y no puede escuchar y no puede saber la respuesta de Dios porque no tiene tiempo para Dios. Venir a la iglesia no lo va a salvar. Venir a la iglesia lo que lo va a hacer es tener una comunión con Dios y despojarse de todo lo que usted tiene. Si abre su corazón, Dios le va a empezar a hablar. Pero porque venga a la iglesia no quiere decir que usted sea un santo. Es más, dígale que se nota que no lo soy. Amén. Pero esa es la realidad. Dios quiere comunicarnos algo importante. ¿Usted cree que Dios no le quiere hablar hoy? Mire, de los 7 días tenemos 2 reuniones. En esos 7 días vienen esas 2 reuniones, ¿sí o no? No, anoche no vino. Amén. En esos 7 días tiene 2 reuniones. Durante los otros días no leyó la Biblia, no buscó a Dios en oración. Y bueno, dice, la única chance que tengo de hablarle va a ser el miércoles o el domingo. Uno de esos 2 días le voy a hablar. Pero usted viene a la iglesia, se pone en modo no recibo y no va a recibir en modo de que estás cocinando al fondo. En medio, mirá, justo me ponen acá al lado del pibe este que no me deja escuchar. En modo de criticar a medio mundo. Y no escuchó durante esas 2 reuniones lo que Dios tenía para decirle. Venga con su mentalidad dispuesta a recibir lo que Dios quiere hablar en su vida. Claro que todos no digan nada, pero todos tenemos problemas, ¿sí o no? Es más, antes de venir a la iglesia tuvimos problemas o dificultades, pero venimos acá con la única diferencia de venir a escuchar lo que Dios tiene para decirme. ¿Estamos acá? Entonces tenemos que aprender a discernir eso.
Dios quiere comunicarnos algo muy importante, ya sea vida o muerte, un llamado ministerial o cualquier otra cosa que relación que tenga que ver con el reino para su vida. Si viene a la iglesia, abra sus oídos, escuche lo que Dios le quiere hablar, porque por ahí no quiere escucharlo a nadie, pero sí Dios le quiere hablar. Entonces tenemos que venir con ese corazón dispuesto a escuchar. Nuestra conciencia no nos va a salvar, Satanás no nos va a salvar, pero Dios sí nos puede salvar. Estamos acá, la Biblia dice con conciencia: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio, si no te, y la clara dice: tus caminos no son mis caminos. Entonces todo lo que pueda salir de mí siempre va a tener error. Todo lo que salga de Él es perfecto. Entonces yo busco la perfección de Él. Yo soy humano, por más inteligente que seamos todos los que estamos acá, nos vamos a equivocar. Pero Dios nunca se equivoca. Diga que está al lado: Dios no se equivocó con vos. Amén. Si está acá es porque Dios lo eligió. Si está aquí es porque Dios tiene un llamado, un propósito para su vida. Si usted está aquí, quiere decir que ninguno de su casa quiso escuchar, pero usted sí quiso escuchar. Entonces eso hace la diferencia. Amén. ¿Cómo uno puede discernir estas voces? ¿Cómo puedo saber cuándo es el Espíritu, cuándo es Satanás o cuándo es Dios? Hay muchos creyentes que dicen: pastor, dice, ¿cómo puedo saber cuál es la voz del diablo, cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de mi espíritu que me está hablando? Esto usualmente sucede muchas veces cuando las personas están familiarizadas, no están familiarizadas con la voz de Dios, y siempre ocurre ese problema. Dice: ¿cómo no escucho a Dios? Dios no me está hablando. Dice la palabra que si buscamos a Dios, lo encontramos. El problema es que no lo está buscando. No compare queja con búsqueda. No compare tribulación, pruebas, con que Dios le va a hablar. Las pruebas y las tribulaciones nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Ahí es el punto que usted y yo tenemos que decidir. ¿Estamos acá? Hay un sistema de radio, por ejemplo, hace mucho tiempo se usaba el sistema de onda corta. Hoy ya se usan 3 sistemas nomás, pero antes había como 4 ondas cortas. Las ondas cortas eran una onda de radio que se escuchaba muy fea, con mucho ruido, que usted podía escuchar radio, por ejemplo, Radio Colonia desde Uruguay, podía escuchar Puerto Rico, podía escuchar varias radios de otros planetas, de otros países, otro mundo, otros planetas, de otros, sí, por ahí escuchó Esté, Fonjón, Casa, también por ahí, pero dice que podía escuchar de diferentes partes del mundo una radio. Pero eso ya no se usa más porque está en internet y uno se comunica muy rápido. Pero quedaron 3 sistemas hoy. Quedó la AM, que la usan todos los colectiveros y todos los tacheros. Amén. Después está la FM, que la escuchan todos los jóvenes. Nadie escucha radio, ¿eh? No importa. Después está la FM estéreo. Amén. La AM tenía la diferencia que se escucha muy llovida, muy apagada, muy chata, sin brillo, entonces, pero se escucha y se va perdiendo de vez en cuando. La FM es frecuencia modulada, o sea, una frecuencia muy limpia, sin ruido, donde usted escucha claramente. La FM estéreo ya es una frecuencia con doble, que tiene toda la gracia, no se pierde, es una voz muy clara. En esas 3 facetas hoy les escuchan las radios. De la misma manera, hay niveles en frecuencias que el cristiano se comunica con Dios. Díganle que está al lado: ¿en qué está? En AM, bueno. Porque no está escuchando nada. Pues, no me agarra la antena, no me agarra eso. ¿Me están entendiendo este día? Entonces, hay cristianos que están en estos 3 niveles de radio. Así también hay muchos creyentes que oyen en diferentes frecuencias. Y algunos no pueden oír muy claro, otros lo oyen por ahí, pero por la interferencia, y hay otros que escuchan claramente lo que Dios le está diciendo. Amén. ¿Cuál es usted? El que no escucha nada. Diga que está al lado: sos el que escucha claramente. Pero dígaselo con fe: vamos, sos el que escucha claramente. Amén. Entonces, por eso hay diferentes frecuencias. Por eso no le voy a decir: metete en mi frecuencia, porque yo tengo una comunión diaria con Dios. No se nota, pero sí. Tengo una comunión diaria con Dios, todos los días, a cada hora, a cada instante. Amén. Me gusta leer la Biblia, me gusta compartir palabras. Tengo mi tiempo de ver mis cosas, amén. De jugar 8 horas a la Play. Y jamás, amén. Yo sé, hay algo que tengo prohibido: jugar a la Play. Pues yo la agarro y no paro, amén. Hasta que no mate a todos, no termino. O sea, puedo pasar semanas metido ahí. Así que de hace como 10 años que no agarro una Play. Amén. Qué lástima, Señor.
sabe cómo le extraño, amén. Pero yo sé que esas cosas me apartan de Dios, entonces yo prefiero lo que me aparte, no lo uso, amén. Entonces prefiero enfocarme en las cosas que verdaderamente me pueden ayudar y pueden cambiar no solo mi vida, sino de la que me rodean a estar al lado mío, amén. Entonces esa es la realidad. Tenemos que entender que hay gente que lo escuchan muy lejana, poco claro y muy claro, amén. Pero eso depende en la sintonía que estés. Entonces dígale a dos personas en qué sintonía estás. En la 666, diablo fuera eso, cuida, amén. Y nosotros en la 707. 707, dije, termina en el cementerio Bolonia. No, vamos a agarrar la 777. Amén. Ese es más. Usted sabe que el número perfecto es el 7. Amén. Ese es el número de Dios. El 6 es el número de la bestia. Salta acá bestia, y el que está al lado, amén. El 333 nunca lo tomé porque era media bestia. Entonces, no tomar ese colectivo, amén. Entonces, ¿qué ejercicios espirituales debe practicar uno para poder escuchar la voz de Dios? ¿Cuál que es uno de ellos? Uno que a usted no le gusta. La oración. La sangre, que con razón no va como no va. Amén. El ayuno, amén. Dile al que está al lado, dígale, no, es que si yo corto, tengo uno que corta el ayuno y dice, vamos, no, yo corto ahora. Si se come un sándwich me dice, padre, ahora lo retomo de vuelta, dice. Yo, así cualquiera ayuna, amén. Tengo otro que ayuna hasta las 12 y se levanta a las 11. Qué grosos que son, Dios. Qué niveles, digo yo. Ojalá llegue algún día a esos. ¿Amén? Los dos primeros son el ayuno y la oración. El ayuno crea sensibilidad en nuestro espíritu para poder escuchar la voz de Dios. Un ayuno cuando uno limita su cuerpo o lo exige. Le exige que no va a entrar comida en este día y la único que va a entrar es todo alimento espiritual. Entonces su carne se debilita, se revela, pero su espíritu empieza a crecer. Amén. Entonces uno se pone más sensible a lo que Dios le quiere hablar. Estamos acá. El orar abundantemente en el espíritu, eso nos va a llenar. Cuando oramos en lengua, nuestro espíritu se edifica y también se desarrolla. Y procura en este tiempo orar en una lengua que Dios le va a dar. Si aquel que no la tiene, bueno, ya dígale que está el don de lenguas. No es el chismoso. Tengo el don de lengua, ya que el cuero es medio barrio. No, ese no es el don de lengua. Ese es el don de lengua del diablo. Amén. Usted necesita el don de lengua del Espíritu Santo. Amén. Es hablar en nuevas lenguas. Y después de cierto tiempo algo va a suceder con su espíritu. Se va a volver más sensible a la voz de Dios. Por eso a veces es necesario apartar un tiempo a usted cuando vienen esos retiros, esos campamentos y la gente se va 2 o 3 días y cuando vuelve llega es San Pedro, San Benito, San todo, o sea, tan súper santo. ¿Por qué? Porque tuvieron su tiempo puramente exclusivo escuchando y siendo ministrados por Dios. Entonces esas personas cuando vuelven llenas de Dios. ¿Amén? Porque se dedicaron un tiempo a buscar de Dios. Y eso va a suceder. Si usted busca de Dios diariamente, no le voy a decir que haga un retiro, pero busque por lo menos diariamente. Póngase 10 minutos, orar un día, todos los días 10 minutos. Amén, comparta, escuche una canción ahí cristiana y que lo ministre. Amén, no, esa no ministra. Amén. Las otras, las cristianas, amén, algo que lo ministre, que lo lleve a la presencia de Dios. Tenemos un montón de canciones cristianas que son reggaetoneras, un montón de música cristiana que nos alegra y nos hace disfrutar el tiempo, pero hay otras que nos van a llevar a la presencia de Dios. Esas tenemos que escuchar, aunque sea 5 minutos. Bueno, las de adoración duran 20 horas, pero no importa, agarre la mitad. O sea, entre en la presencia de Dios y ahí deje que el Espíritu Santo lo empiece a ministrar. Y cuando salga de ahí va a encontrar otra cosa. Va a encontrar, ¿cuántos de ustedes vinieron a la iglesia enojados, malhumorados, mal día, peleados, pero vinieron a la reunión temprano, vinieron a la reunión y empezaron a disfrutar y empezaron a alabar, y cuando terminó el culto se olvidó lo que le había pasado, porque tuvo un tiempo de administración con el Señor? Estamos acá. Entonces tenemos que entender eso, a buscar, meditar en la palabra de Dios, aunque sea agarre no le digo lea todo lea la Biblia. Siempre les recomiendo lea los 4 primeros evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Empieza a leer por ahí, no se vaya de Deuteronomio a número que no va a entender ni medio.
Pero agarre los 4 evangelios y empieza a leer un capítulo, uno por día, uno solo. Le va a llevar 3 minutos. Ahora si en medio lelo va a tardar bastante, amén, pero cancelamos, ya que está, acá no hay ningún lelo, amén. Ay, acá no hay ninguno, dice, amén. Yo era tonto, yo leía con el dedito, amén. Se me hizo un problema cuando iba al cine, porque estaba vacío. Pero bueno, porque Dios me libró de eso también, amén. Pero ahora me gusta leer la palabra de Dios, y tenemos que saber que nosotros, lo único que nos puede sacar adelante es leer la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es la voz de Dios. Estamos acá. Cuando oramos en lenguas algo va a suceder, pero cuando leemos la palabra de Dios, meditamos en la palabra y crea sensibilidad al oír la voz. Ya conocemos el lenguaje de Dios. Ya sabemos cómo Dios habla y cómo Dios se mueve. Cuando le habló a Abraham, cuando le habló a Josué, cuando le habló a Pablo, cuando le habló al propio Jesucristo, cuando le habló a sus discípulos. Entonces ya conocemos, leyendo la Biblia, cuando Dios habla. ¿Me está entendiendo? Aquel que nunca leyó no sabe cuándo Dios le habla, ni cómo habla, ni qué forma se manifiesta. ¿Estamos acá? Entonces tenemos que entender eso. Tomamos un versículo día que está al lado. Te reto a que tomes un versículo por día. ¿Cuántos miran novelas? No es pecado, no es pecado. Así que puede levantar su mano y yo voy a orar para que quede ciega. Amén. ¿Cuántos ven novelas? Bueno, películas. Todos vemos películas. O sea, no, eso es pecado, mentira. Amén. Vamos a terminar de ver en abril. ¿Cuándo está esta de los superhéroes? Como la saben, condenado, ¿no? La tienen ese día, no haga culto. Dice, no haga culto ese día. Pero justo ese día el Señor me va a llamar a hacer una reunión muy especial, ¿no? Bueno, o sea, nos gusta, ¿sí o no? Y es un tiempo divertido. ¿Cuánto tiempo estamos viendo una película? Depende de la película. Puede ser de 1 hora o puede ser 3 horas. Bueno, 3 horas disfrutamos una película, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿La disfruta? Claro, sale del cine y se pone a hablar, mira esta parte, y después comenta con su amigo. No puede tomarse 5 minutos para leer un capítulo de la Biblia. Que una película va a morir en esa semana y ya se olvidó y ya no habla más. Pero un capítulo le puede cambiar toda su vida. Toda su familia, toda su herencia le puede cambiar. Usted no sabe de qué forma Dios le quiere hablar. Así como nos divertimos, jugamos a la pelota, disfrutamos, también disfrutemos leer la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a cambiar la perspectiva, el lenguaje, la forma de ver las cosas. ¿Lo creen esta noche? Tomamos ese versículo diariamente, día y día. Te reto a que lo leas uno por día. No, uno se agarra algo, la Biblia, pero agarrar un capítulo, o sea, es más, que alguien se la lleve abierta, ya le da acá, o sea, si tanto le pesa, amén. Si no, mande un mensaje y nosotros le mandamos el capítulo ya por WhatsApp, no sé para qué, no, WhatsApp no leo, estoy corto de venta, bueno, que ya todo le molesta, amén. Pero trate de leer un versículo por día, amén. Medite en esa palabra, háblelo, confiéselo ante Dios. Pueda discernir las 3 veces, viene con resultados, las 3 veces que podemos escuchar voces, solamente una nos va a traer bendición sobreabundante, amén, y no va a ser equivocada. Otra de las cosas es que necesitamos crecer. Tiene que estar al lado, necesitas crecer. El de atrás, dígale vos también, amén. Dígale al de atrás, por favor, vos también, así inicie de vuelta, así, oféndalo para que se tenga un problema, amén. Tenemos que madurar espiritualmente. Es el tiempo que maduremos, amén. Una señal de madurez espiritual se da cuando un creyente es guiado por el Espíritu Santo. Madura, ya nada malo le afecta, amén. Nada malo le afecta, ningún problema lo afecta. Justamente estaba hablando con un hermano que le estaban robando la moto, le escuchó que se la robó, en otro tiempo le iba a partir la cabeza, pero en este tiempo decía, amén, se vio un cambio totalmente bien en él, que le dijo qué hacer con la moto. El otro ni salió corriendo, se caminó, se le dio vuelta y se le reía. Cuando agarró la calle, ahí sí corrió como el correcaminero, no lo encontraron más. Pero en ese momento él podría haber reaccionado de otra manera, podría haberlo insultado, podría haber soltado, y él se asombró de que ninguna mala palabra salió de mi boca, ni tampoco ganas de ir a perseguir a esa persona. Algo pasó. ¿Y qué cree que es lo que pasó? La madurez espiritual, el tiempo con Dios, el orar, el buscar a Dios, hace que una persona iracunda sea una persona de paz. ¿Estamos acá?
Diga que está al lado. Y no por ser pacífico, paso a ser tonto. Amén. Pacífico no tiene nada que ver con tonto. Amén. Yo sé cómo soy enojado. Usted sabe lo que es enojado. Usted conoce a su mujer enojada. ¿Sí o no? Por eso no la hace enojar. Ni los perros quieren. Amén. Además el perro viene, che, arreglate porque lo está maltratando. Dice, no nos da de comer. Dice, arreglar asunto este rápido, por favor. ¿Sabe lo que es? Entonces, nosotros sabemos lo que somos enojados con Dios. Enojados. Amén. Pero lo que no sabemos es la paz que viene cuando nos ponemos a servir a Dios. Amén. Y eso habla de una madurez. Usted ya no insulta, usted ya no reacciona, usted dice, algo me pasó. Pasa que está creciendo. Amén. Antes hacía puchero, berrinche, pero ahora ya no. ¿Sí o no? Bueno, no importa. Amén. Pero ahora no. ¿Eso es símbolo de qué? De madurez. Dígale que claro, te veo más maduro. Mentiroso. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son, ¿qué cosa? ¿Por quién? Estos son hijos de Dios. No somos hijos de Dios por venir a la iglesia, ni por pertenecer. Los que son guiados por el Espíritu. Cada decisión que usted tome tiene que estar Dios. Cada palabra que salga de su boca, Dios tiene que estar en ese asunto. Estamos acá. El uso, cuando continuamente estamos utilizando los sentidos para oír al Señor, logramos discernir la voz de Dios. Cualquier don espiritual es desarrollado cuando usamos o lo practicamos a menudo. Si lo practicamos muy seguido, ya vamos a tener un oído muy fino a lo que Dios nos quiere decir. Sabemos cuándo es Dios y cuándo no es Dios. ¿Estamos acá? Entonces tenemos que aprender a discernir eso. En Hebreos 5:14, ahí lo vamos a leer, dice la palabra de Dios, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que por el uso tienen, dice, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿cómo? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Lo creen esta noche? Eso solamente los maduros lo pueden saber. Amén. Por eso dice que tienen los sentidos ya ejercitados, ya tiene un ejercicio, o sea, qué sé yo, su espíritu es Schwarzenegger, no ahora, sino cuando era joven, amén, así todo forzado, es un espíritu bien desarrollado, amén. No, la hermana dijo, ay sí, Schwarzenegger, no, amén, no se le caiga la baba. Estamos hablando del espíritu, estamos acá, tenemos que tener los sentidos ejercitados. Y eso es cuando nos ejercitamos continuamente al ver la voz de Dios, vamos creciendo y ya nos familiarizamos con la voz de Dios. Ya sabemos que esa es la voz de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. ¿Estamos acá? Podemos decir que, como dijo Jesús en Juan capítulo 10, 27, dice la palabra de Dios muy simple, muy claro. Dice, luego dijo a Tomás, dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y que no tiene nada que ver con lo que yo quería decir. No es el versículo que quería decir. Juan capítulo 10, 27, o yo lo puse mal. Pero dice la palabra de mis ovejas, dice la palabra, escucha bien esta palabra. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y las conozco y me siguen. Dice, cuando Dios habla, la oveja dice, aquí, amén, dice. O sea, cuando Dios habla, uno dice, amén, ya estamos acá, amén. Dice, y yo, dice la palabra de Dios, yo las conozco. Yo sé quiénes son mis ovejas. Y yo sé quiénes son cabras o cabros. Amén. ¿Qué quiere ser? ¿Cabra o oveja? Rico el chivito, dice uno, no, pero oveja. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo la conozco. Y ellas me siguen. ¿Queremos ser salvos? Sigamos al pastor. Sigamos a Jesucristo. Porque las ovejas se sentían libres y se sentían confiadas. Como decía el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Las ovejas están confiadas porque hay alguien digno de confianza ahí. Y cuando el pastor decía, vamos, las ovejas se levantaban todas y se veían ahí, porque conocían la voz de ¿qué? De su pastor. No sé si usted pudo ver un video en internet donde hay una persona que empieza a llamar a las ovejas y las ovejas ni se mueven. Viene el pastor de las ovejas y hace un solo grito y todas se levantan la cabeza, lo ven y lo siguen. Porque saben, el primero no tiene nada que ver con nosotros. El que ellas sabían escuchar la voz o el tono de su pastor.
Y la realidad es esa, que nosotros tenemos que discernir cuándo nos está hablando Dios y cuándo Dios no nos está hablando. Escuchar la voz de Dios es un ejercicio que debemos practicar día al estrado continuamente. Diga al estrado, continuamente escuchar a Dios. El hombre fue creado ¿por quién? Por Dios. Entonces el hombre está capacitado, o el hombre fue creado solamente para escuchar la voz de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, un sacerdote, un sacerdote de la casa sabe guiar su casa porque sabe escuchar a Dios. Poco amén, no importa. No diga, este ni cura ni monaguillo, el pastor dice, amén, no importa. Diga por fe, levante su mano los hombres de Dios. Amén, gloria a Dios, pues ya no la bajen, levante su mano los hombres de Dios, ya logramos que sepan que son hombres. Eso es un logro bien grande. Amén. Como hombres de Dios tenemos que saber escuchar la voz de Dios para poder guiar nuestra casa y nuestros hijos. ¿Estamos acá? Muy bien. Entonces, el hombre fue creado y la mujer también fue creada para escuchar la voz. Pues ya uno estaba sacando el pañuelo verde y ya estaba diciendo, ¿y las mujeres qué? Cuando hablamos de hombre, hablamos en general de los dos. ¿Sí o no? Es más, la mujer es la versión mejor que la del hombre. Amén, dicen, amén, sí. Amén. ¿Estamos acá? Estamos acá. Ustedes tienen que entender que la versión del hombre, en lo que Dios hizo en el barro, de barro lo hizo encima. Dice, la mujer no la hizo de barro. La mujer salió de la costilla, hasta la costilla nos saca. Solo la plata me saca, de la costilla me saca. Amén. La paciencia donde me saca, igual importa. Amén. Y dice que la formó diferente al hombre y es la versión, qué sé yo, 2020, lo que sería una versión nueva de la versión vieja. Y es una versión con más habilidades que la del hombre. Pues ya le dije, el hombre sabe hacer una sola cosa a la vez. La mujer puede hacer 20 cosas a la vez. El hombre dice, mira la olla y ahí se queda. Fíjate que los fideos no se pegan. Y hasta ahora está todo tranquilo. Dice, no, hay uno medio quilombero ahí, dice, pero no, dice, ahí nos quedamos, mientras que la mujer va, saca la basura, lava los platos, mira el lavarropa, saca los perros afuera y tal, y nosotros estamos ahí, sí, interesante, está haciendo burbujitas, tremendo eso que decía, amén. Bueno, la mujer puede hacer 20 cosas a la vez, ¿sí o no? Amén, ya se saca el pañuelo y dice, amén, dice, ¿sí o no? Mire, voy un poquito más para allá, la mujer aguanta más dolores que el hombre, ¿sí o no? Un hombre resfriado, ¿cuánto es lo máximo de temperatura? La enfermera, ¿hay una enfermera en la sala? ¿Cuánto es el límite de fiebre que un ser humano puede tener? 40, amén. El hombre tiene una temperatura creo de 36 grados o algo así. El hombre tiene 36 y medio. Y ya está acostado. No voy a salir. Y le dice, llama a mi familia, porque creo que no salgo de esto. Mientras que la mujer tiene 39, pegando las 40, así, ahora nos llamamos Roberto, aguantamos chicos, espera que voy a sacar los chicos del colegio, sí. Pero yo te ayudaría, pero estoy mal. O sea, aguanta más dolor que el hombre, ¿sí o no? Imagínense el parto. Imagínense el parto, donde entra ¿cómo es lo que vos vendés pizza? Aceituna, amén. Donde entra una aceituna sale una sandía. Eso hay que aguantarlo, ¿sí o no? El hombre se golpea con cualquier cosa y ya llora. O sea, ya llama al SAME. Se decía al médico que no voy a trabajar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Por eso la razón que Dios le dio a la mujer, imagínense un hombre embarazado. No se lo imagina porque es asqueroso. Ya con el mes, que al hombre le llegue el mes, imagínense. No importa. Me están entendiendo lo que les quiero decir. La mujer va a salir y enseguida se va. El hombre, doy vuelta del cartoncillo y sigo. No importa nada. Nosotros somos los que la sábana aguanta 6 meses. 6 meses, yo tuve 6 meses, una sábana, ¿cada cuánto la cambia usted?
Yo no sabía que los calzoncillos se cambiaban todos los días. Para mí fue un misterio. Lo descubrí a los 30, a 27 años. ¿Qué todos los días hay que cambiar esto? Yo no tenía 2 semanas. Cuando estaba muy suyo, da la vuelta, al otro lado está limpio. Cosas como esas. Pero por esa razón, ¿a qué vamos a esto? Es que la mujer es mucho más resistente que el hombre. ¿Sí o no? Todo para que guarde el pañuelo. Todo esto lo dice para que guarde el pañuelo. Es la realidad que en Génesis 3:15 dice que pondré enemistad entre la serpiente y vos. Dice la mujer, que la que está encargada de hacerle la guerra es de la mujer. Levante su mano las mujeres, todas las mujeres, las que tampoco creen que son mujeres, pero son mujeres. Ok, con fe, vamos, con gozo, gloria. Bajen las manos, levanten las manos los hombres. Hay más cantidad de mujeres que de hombres. ¿Sí o no? Vaya a cualquier iglesia y hay un 80 o un 70% de mujeres, porque son las que creen, son las que oran y traen a su familia en los pies de Cristo, son las que están años orando por su marido, que algún día venga. Amén. Si le dice un hombre, orá por tu mujer, ya ahora esta semana no va a venir nunca, ya y la cortó, o sea, no va a hablar nunca más, o sea, ya intentó una vez, listo, no lo va a seguir. Amén. Entonces, ¿cuál es lo fundamental para oír la voz de Dios? Estar dispuesto a obedecer. Es la única forma de escuchar a Dios, es obedecer. Lo que Dios diga, eso se hace. Lo que en esta noche, una de las razones por las cuales deja de hablarle a muchos creyentes es que porque no están dispuestos a obedecer. Cuando Dios le dice, hace esto, no lo quiere hacer. Porque pierde mucho, amistades, tiempo, lo que sea, no lo hace. Entonces ahí tenemos un problema. Amén. ¿Estamos acá? Tenemos que aprender a obedecer a Dios. ¿Sí o no? Todos tuvimos un problema cada vez que llegamos a la iglesia. Creo que todos, en general. Cuando llegamos a la parte del diezmo. ¿Sí o no? ¿Y por qué le tengo que dar tiempo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que primero sacrifica usted cuando hay una deuda? No se haga el santo, pues yo lo hice. Yo no pagué el diezmo por 10 años. Creo que por 10, 15 años no pagué nunca nada. Pues yo cambiaba, no, yo sirvo en la iglesia, yo soy el que toco, así que a mí no se me cobra. Esa era mi idea. O sea, si yo estoy tocando acá, yo vengo, estoy antes, después, así que no voy a dar el diezmo porque yo estoy sirviendo a Dios. Pero hasta que entendí lo que era diezmar y darle mi parte a lo que es Dios. ¿Está entendiendo? Eso es una lucha. Pero ¿qué se la voy a dar? Si se la gasta, no me importa si se la gaste lo que se la gaste. Lo importante es que yo tengo que cumplir con lo que dice la palabra. Si Dios me dice que tengo que diezmar, pues venga la platita un sobre y ahí para allá. Y mi 90% está cubierto. Me fui el 10, pero tengo un 90 multiplicado por 100. Entonces, esa es la verdad. ¿Me está entendiendo? Hasta que entendimos eso, a muchos nos cuesta obedecer en esa área. Y cuando se trata de la ofensa o la falta de perdón o ir pedirle perdón a alguien, no, yo lo perdoné, pero que venga él, o que venga ella. ¿Qué perdón tiene? No es un perdón. Nos cuesta a los cristianos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Amén. Ya que está dado, amén. Muchos dicen, pastor, Dios a mí me habla, y ese es su caso. Antes de decir esto, pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que el Señor le habló a usted y hizo lo que Dios le dijo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló y obedeció lo que Dios le dijo? El día que me dijo, me tengo que ir a esta iglesia. Muy bien, no creo que Dios haya sido Dios. ¿Estamos acá? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló y usted le hizo caso? Hay cosas que a nosotros nos pasan. A veces hay cosas que Dios me manda a hacer y yo no las quiero hacer, pero tengo que hacerlas por obediencia, porque yo sé que estoy atando, estoy limitando las bendiciones de Dios para mi vida y para la persona. ¿Sabe cuántas veces? Yo soy ser humano igual que usted y no tengo ningún problema. ¿Sabe cuántas veces Dios me mandó a hablarle y pedirle perdón a alguien que me había hecho las 1001 a mí? Y mi esposa también. ¿Sabe cuántas veces tuvimos que ir a dar la cara sin haber hecho nada? Nada, absolutamente nada. Pero ahí pedir perdón, abrazar, consolar, cuando el herido había sido yo, había sido mi familia. ¿Me están entendiendo? A mí me cuesta, como a usted le cuesta, pero prefiero obedecer a Él y no perderme la vida eterna que Dios tengo con Él y las bendiciones que tengo acá de parte de Dios. Prefiero bajar la cabeza y rendir y hacer lo que Dios me diga. ¿Estamos acá? ¿Lo creen este día? Cuando lo identifique, arrepiéntase y pida perdón. Cuando usted sepa que Dios le dijo algo y no lo cumplió, vaya a la presencia de Dios, Dios lo va a perdonar enseguida.
pero empieza a obedecer. El cristiano le cuesta obedecer. La palabra obediencia implica dos cosas en griego, que significa, una palabra es okuo, que significa obedecer, y la palabra en sí es bupakuo, que significa persuadir, escuchar o oír para hacer. O sea, la esencia de la obediencia es tener oídos espirituales y poner por obra lo que Dios nos está hablando. Si Dios me habló, vamos para adelante. Si Dios lo confirmó, bueno, hay que hacerlo. Las bendiciones de Dios están ahí. Y no me quiero extender mucho, pero rápidamente le digo, cuando este hombre general leproso Naamán fue y Eliseo no lo quiso atender, dice que Eliseo le fue a mandar por el criado, decirle que se meta 7 veces en el Jordán. Y Naamán se enojó, dice: yo soy un general, ¿por qué me atiende así? Pues mira el viaje que hicimos hasta acá y ni siquiera nos quiere atender. Yo creí que iba a salir, iba a orar a Dios, iba a hacer algo y no me hizo nada. Vamos, no, dijo. Y había 2 criados con él que le dicen: general, pero si ya venimos hasta acá, hicimos un viaje tan largo y hemos tardado tanto tiempo y nos encontramos acá, hacer lo que el profeta te pide, no hay ningún problema, el río está ahí, vamos a hacerlo. Necesitamos gente que nos persuada a escuchar y obedecer lo que Dios nos está diciendo, aunque no nos cuadre, aunque no las entendamos, pero necesitamos a gente que dice: ya estamos acá, obedecer. Si ya vino a la iglesia, abra su corazón, ríndase por él, no hay ningún problema. Estamos acá para hacer bendición, no para hacer maldición. Están entendiendo en este día. Para poder escuchar la voz de Dios tenemos que hacer diferenciar entre la conciencia, entre Satanás y entre Dios. ¿Cómo discierno la voz de Dios? Teniendo comunión con Él. Así como discierno la voz de mis amigos, de mis hijos, de la gente que está cerca de mí. Yo digo: esa es la voz o esa es la risa de tal fulano, porque ya tengo intimidad con esa persona. Entonces yo ya sé cómo es. Como yo discierno la voz de Dios, porque si no la escucho, no tengo intimidad, no voy a saber nunca cuando Dios me está hablando. Y lo que entienda, y quiero que se vaya en esta noche, en realidad quiero que se vaya, en realidad quiero que entienda bien esta cosa, que Dios siempre quiere hablarle. Si bien le habla en la iglesia y eso está perfecto, y en la casa de paz y eso está glorioso, está muy bien en los estudios, en lo que sea, Dios le quiere hablar, pero Dios le quiere hablar desde que se levanta, que se acuesta. En todo ese trayecto del día, Dios en algún momento quiere hablarle. Usted tiene que estar dispuesto a escucharlo. Bueno, Señor, habla que tu siervo oye. Aquí estamos, Señor. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué me querés hablar? Y yo le aseguro que no hay cosa más placentera en el mundo. No hay nada mejor que se compare que cuando Dios le esté hablando. Saber que ese ser tan poderoso, tan grande, tan lleno de amor, se tomó el tiempo para poder hablarme a mí, una persona pecadora, una persona imperfecta, una persona con muchos errores, pero Él quiere hablar conmigo. Él quiere hablar conmigo. Mi Padre quiere hablar conmigo, siendo una persona tan negadora o a veces que he traicionado la fe. Si Él quiere hablar conmigo, ¿por qué no le voy a dar esa gracia de poder hablarlo? Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Habla, que tu hijo te puede escuchar en esta noche. Durante esta semana Dios le ha querido hablar un montón de veces, pero ha tenido problemas, ha puesto dificultades por delante, ha puesto gente, ha puesto trabajo, ha puesto 1000 excusas. Pero Dios le ha querido dar la respuesta a cada dificultad que usted ha tenido. Yo quiero que ahí donde está, no se pare, agache su cabeza, no se me duerma, pero agache su cabeza. Ahí donde está, cierre sus ojos y agache su cabeza. Quiero que sea sincero en esta noche. Me gusta esa parte de ser sincero, porque yo ante Dios, a Dios no lo puedo engañar. Quizás puedo engañar a algunos, pero a Dios no lo puedo engañar. Yo sé que Dios quiere hablarle en este día. En esta semana usted ha pasado por dificultades bien duras, personales, familiares, de trabajo, de salud, y Dios ha querido darle una respuesta, pero ha estado tan enfocado en el problema que no ha tenido el tiempo de escuchar. Hay una canción que hace mucho tiempo que no la vamos a cantar, pero dice: quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Cuando esa persona escribe quiero escuchar tu dulce voz, quiere decir una simple cosa: esa persona ya tuvo intimidad con Dios y descubrió que la voz de Dios es dulce. Dios no te va a retar, Dios no te va a juzgar. Dios es tu Padre, Él te va a amar, Él te va a proteger, no te va a regañar, no te va a ofender, no te va a lastimar.
simplemente te va a decir lo que tenés que hacer para tu propio beneficio. Quiero en esta noche que abras tu corazón a Él y abras en tono de confianza y decirle: Señor, si tantos días me estuviste buscando, si en esta semana me estuviste buscando y me quisiste dar una palabra, yo ahora en esta iglesia, en este lugar, quiero escuchar una vez más lo que me querés decir en este día. Yo sé que no me vas a dar una palabra dura, sino la palabra de Dios es una palabra de amor, una palabra de restauración. Porque su vida en esta semana o en este mes o en este tiempo ha sido destruida y golpeada por muchos lados. Su espíritu, su corazón, sus sentimientos, la sensibilidad, sus pensamientos han sido bombardeados y dañados. Y es Dios ahora el que quiere restaurar su vida en esta noche. Recuerda esa vez que Dios le habló, que usted pudo escuchar entre tanta bulla una voz que le estaba hablando a su corazón. Y esa voz, yo le aseguro, nunca lo juzgó. Siempre le dio una palabra de autoridad, una palabra de bendición. Dios sigue siendo el mismo. Dios nunca ha cambiado. La gente cambia, pero Dios jamás va a cambiar. Va a seguir siendo ese Padre de amor, ese Padre de bendición. Quiero que abra su corazón en esta noche. Le diga: Señor, quiero escucharte una vez más. Así como pasó hace tanto tiempo que ya no te escucho. Tanto tiempo que no voy a tu presencia real, a la presencia verdadera. Venir a la iglesia no es ir a la presencia de Dios. Usted viene a un lugar. Yo quiero que en esta noche abra su corazón. Abra su corazón y diga: Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero en esta noche volver a sentir tu presencia. Quiero volver a ser ese hombre, esa mujer